amados hermanos, gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos concede la vida, nos concede la bendición, amados hermanos, de que podamos tener salud, de que podamos respirar, de que podamos tener, gracias a Dios, la provisión, los alimentos, el calzado, el vestido y sobre todo una vida espiritual, una vida para la eternidad. Así que, amada iglesia, en esta oportunidad, este día que el Señor nos concede, Dios me le bendiga a todos, Dios bendiga a la juventud, la directiva de jóvenes, Dios bendiga a toda la amada iglesia. Amados hermanos, hoy primeramente el Señor terminamos este tema, de la cual pues empezamos el día jueves, se tocó el día viernes y hoy este día sábado vamos a continuar, esperando en Dios terminarlo hoy, amada iglesia, y si no, pues lo terminamos domingo. Acuérdese que el tema que estamos tratando es las verdaderas personas de éxito. Ese es nuestro tema, las verdaderas personas de éxito. Y para eso, amada iglesia, hemos tomado la cita en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 8. Ahí está nuestro tema y nuestra cita bíblica. Así que, amada iglesia, vamos a leer una vez más Mateo capítulo 5, versículo 1 al 8. Y lo leemos, su palabra como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, amado pueblo, usted ha venido escuchando en el correr de estos días sobre las verdaderas personas de éxito, ya que hemos venido diciendo, amada iglesia, que el mundo tiene sus propios parámetros a los cuales le llama éxito, pero dentro de la palabra de Dios están los parámetros espirituales, están los parámetros de lo alto para las personas de éxito dentro de la obra del Señor. Hemos venido viendo, amada iglesia, cada uno de los puntos. Si usted recuerda, solo para hacer memoria, en el punto 1 dijimos que las personas de éxito son los pobres en espíritu. En el punto 2 dijimos que las personas de éxito son los que lloran. Y en el punto 3 dijimos que las personas de éxito son los mansos. Ya usted y yo sabemos, amados hermanos, que estos parámetros bíblicos no son compatibles con las personas que no son cristianas. No son compatibles con las personas que caminan según la carne. Mientras en el caso tú y yo, como personas, como hijos de Dios, como vidas espirituales, podemos entender estos parámetros. Pero también hemos venido mencionando, amada iglesia, que dentro de las iglesias del Señor de todo el mundo, lastimosamente hay hombres y mujeres que están dentro de los caminos del Señor, que deberían de vivir los parámetros de la palabra de Dios para el éxito, pero que lastimosamente, amada iglesia, viven los parámetros de éxito que el mundo impone. Aún muchas veces la persona estando perseverando en los caminos del Señor, pero está caminando buscando el éxito de acuerdo a los parámetros del mundo. Eso lo hemos venido tocando y lo vuelvo a tocar, amada iglesia, para que usted y yo comprendamos, entendamos de una vez por todas, que si tú y yo estamos en el Señor, nuestra vida debe ser una vida espiritual, debemos de ser el depósito de la palabra de Dios, debemos de ser templo y morada del Espíritu Santo y vivir y buscar en el Señor, ya que tú y yo estamos en el Señor, buscar una vida de éxito de acuerdo a donde estamos. Y si estamos en el Señor, debe ser de acuerdo a los parámetros
espirituales. Así que en esta oportunidad, amada iglesia, vamos a empezar con nuestro punto número 4. Ya vimos 3, vamos al cuarto. ¿Cuáles son las personas de éxito? Son aquellas personas, óigase bien, los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú y yo queremos ser personas de éxito, debemos tener hambre y sed de justicia. Eso es lo que nos dice Mateo 5:6. Según los parámetros espirituales, basándonos en Mateo 5:6, las personas de éxito son y dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, serán saciados. Amados hermanos, amadas hermanas, cuando hablamos de una persona de éxito basado en aquella persona que tiene hambre y sed de justicia, acordémonos, amada iglesia, acordémonos, amado pueblo de Dios, que en este mundo en que vivimos, no solamente en nuestro tiempo presente, sino en todos los tiempos de la historia en este mundo, desde que el pecado entró al ser humano, este mundo ha vivido la justicia versus la injusticia. La justicia versus la injusticia. Tú y yo, amada iglesia, como pueblo de Dios, como coherederos en Cristo Jesús, como vidas que nos estamos preparando para la ciudad celestial, no hecha por manos de hombres, sino por la mano de Dios, nuestra vida aquí en la tierra debe ser una vida que busque el éxito de acuerdo a los parámetros espirituales, de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Y en este caso, si queremos tener éxito en esta vida y queremos tener éxito en la vida venidera, vida eterna, tenemos que ser hombres y mujeres que tengan hambre y sed de justicia. Dicho de otra manera, que en nuestro conducir, que en nuestro caminar, en los años que Dios nos permita caminar sobre esta tierra, tú y yo anhelemos, tengamos sed, tengamos hambre de hacer todo lo que corresponde a nuestra vida, hacerlo con justicia. Por eso dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice? Porque ellos serán saciados. Que haya, amado hermano y hermana, en tu corazón, en tu mente, en tu vida, siempre el deseo de poner en práctica la justicia de Dios en nuestras vidas. Que no importando cuál sea la circunstancia y la situación a nuestro alrededor, amada iglesia, la justicia de Dios prevalezca en nosotros y la pongamos por práctica. Recordemos, pueblo del Señor, que los que viven sus vidas de acuerdo a la justicia de Dios, estos son los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia. Los que viven, amada iglesia, sus vidas de acuerdo a la justicia de Dios y no basándose en una autojustificación. ¿Cuántas personas, amada iglesia, se autojustifican? Pero tú y yo no debemos de andar buscando la autojustificación. Debemos de anhelar, debemos de tener hambre y sed de vivir la justicia de acuerdo a la justicia de Dios. La persona que tiene, amada iglesia, el hombre, la mujer que quiere tener éxito, va a vivir con hambre y sed de justicia. Y una persona con hambre y sed de justicia son los que tienen y viven teniendo hambre y sed de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la justicia de Dios. Cuando tú y yo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a estar viviendo la justicia de Dios. Los que tienen, amada iglesia, hambre y sed de salvación de otros, son hombres que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú y yo tenemos hambre y sed de que otros se salven, estamos poniendo por obra, por práctica la palabra de Dios en nuestras vidas y por ende se está dando la justicia de Dios en nuestros corazones. Los que tienen hambre y sed de salvación de otros, dije,
Allí, dicho de otra manera, estamos poniendo por práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos hambre y sed de que otros se salven, estamos teniendo el mismo corazón, el mismo deseo, la misma inclinación que Dios tiene para con toda la humanidad. Cristo vino a salvar la humanidad. Cristo vino a padecer y a vivir para poder salvar al ser humano. Cuando tú y yo nos ponemos en ese mismo caminar, entonces hay hambre y sed de justicia en nosotros. ¿Quiénes son más también las personas que tienen hambre y sed de justicia? Son los que tienen, amada iglesia, una relación correcta con Dios y viven satisfechos. Les llena, les quita el hambre y la sed que este mundo trae. Si tú y yo queremos ser personas de éxito, tenemos que tener hambre y sed de justicia y no perseguir el hambre y la sed que este mundo tiene en las cosas de esta tierra, sino que tú y yo tenemos que tener una hambre y sed por las cosas celestiales. De esa manera va a haber justicia en nuestras vidas. Todo hombre, toda mujer que ha aceptado a Cristo, todo joven, toda jovencita que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, debe de tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de vivir, de dar testimonio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces seremos hombres y mujeres de éxito, porque a través de ese testimonio, de dar el testimonio de la palabra de Dios en nuestras vidas, se da a conocer que somos hombres y mujeres con sed y hambre de justicia. Así que, amada iglesia, no debe de haber en nosotros sed y hambre de la justicia de este mundo. Acuérdese que la justicia de este mundo son como trapos de inmundicia. Es una autojustificación la justicia de este mundo. Tú y yo como pueblo de Dios debemos de ser personas de éxito según los parámetros de la palabra de Dios. Y en este caso queremos tener éxito, tenemos que tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de poner por obra la palabra y no vivir una vida espiritual lejos de la palabra, porque lejos de la palabra viviremos una vida mediocre espiritualmente, una vida que no tiene éxito en los caminos del Señor. Será porque no se practica, no hay sed, no hay hambre de querer practicar la palabra. Yo quiero, amada iglesia, mencionarte un personaje en la Biblia. Tal vez no vamos a leer paso a paso estos versículos de esta cita bíblica, pero quiero mencionarte la cita bíblica para que después de este culto usted lea esta cita bíblica, o tal vez ya conoces la historia de este personaje, y me refiero a Absalón, hijo de David. Este Absalón, amada iglesia, te doy la cita que nos interesa tocar o que la leas después, porque no la vamos a leer versículo tras versículo, sino que solo te la voy a comentar. Pero la cita bíblica es segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 10. En esta porción bíblica, amada iglesia, la cual pues no la vamos a leer versículo tras versículo, pero en esta cita bíblica habla de Absalón, un hijo de David, y es un hijo de David, amada iglesia, que si usted lee esta cita bíblica, se va a dar cuenta que es un hijo de David que está conspirando contra su papá, que está conspirando contra el rey David. Este hijo de David, llamado Absalón, según la porción bíblica del 1 al 10, da a conocer, amado pueblo, que este hijo de David está tratando de ganarse al pueblo de Israel, está tratando de desviarlo, el cual se sujeten del rey David. Acordémonos que en este entonces el rey era David, pero aquí Absalón, el propio hijo de David, está tratando de desviar, de inclinar el corazón del pueblo de Israel hacia él. E incluso, amada iglesia, da a conocer este capítulo 15 que Absalón se proclama rey en Hebrón.
Después David se da cuenta, le llegan a contar que Absalón se está proclamando rey en Hebrón, cosa que no es correcta. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esta historia? ¿Por qué te estoy mencionando a Absalón? Porque quiero, amada iglesia, que quiero en esta hora que tú y yo como iglesia del Señor entendamos que esta actitud de Absalón de conspirar, de ponerse como rey a la par de su padre, era una actitud injusta. Era aquí Absalón, amada iglesia, se está poniendo con hambre y sed de la justicia de este mundo. Dicho de otra manera, Absalón está quedando como injusto delante de Dios y delante de su padre. ¿Por qué? Porque Absalón se estaba saliendo de sujetarse de la autoridad que Dios había puesto, el rey David, su padre. Y aquí Absalón, amada iglesia, si usted lee este capítulo 15, se va a dar cuenta cómo Absalón se da publicidad, cómo Absalón se da fama, cómo Absalón desvía el corazón del rey David, desvía el corazón del pueblo de Israel hacia que lo sigan a Absalón y que dejen de obedecer y sujetarse al rey que Dios había puesto, en este caso David. Te menciono este caso, amado hermano y hermana, porque acá el caso de Absalón es un ejemplo de una persona que buscó el éxito a la manera del mundo. Absalón es el ejemplo de una persona cristiana que buscó el éxito según los parámetros de este mundo y no esperó a Absalón ni quiso vivir de acuerdo a los parámetros espirituales, ya que conspiró contra su padre. Tú y yo, amada iglesia, tenemos que tener cuidado y no vaya a ser que en nuestro andar, en nuestro accionar de nuestra vida, en vez de estar viviendo la justicia de Dios, vayamos a estar cayendo en hambre y sed de la justicia del mundo, el cual se vuelve autojustificación o injusticia delante de la presencia de Dios. Yo espero, amada iglesia, que usted esté comprendiendo este punto 4 que estamos tocando. Personas de éxito son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios y no los parámetros del mundo. Vamos entonces ahora al punto número 5. Personas de éxito, amada iglesia, son, oiga, los misericordiosos. Personas de éxito son los misericordiosos. Tú y yo entendemos, amada iglesia, que según los parámetros del mundo, el mundo no tiene misericordia. El mundo actúa en un andar, en un caminar sin misericordia. Mientras que Dios, a través de su palabra, nos presenta el cuadro para que tú y yo, como pueblo de Dios, tengamos éxito, debemos de caminar en la misericordia de Dios. Por eso dice Mateo 5:7, oiga, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú y yo queremos tener éxito en esta tierra y queremos tener éxito más allá del sol, tenemos que ser misericordiosos. Tú y yo sabemos que la misericordia, amada iglesia, no es una virtud del mundo, no es una virtud del impío, no es una virtud del que no quiere nada de Dios. Al contrario, la virtud del que no quiere nada de Dios es una persona que tiene como característica el no tener misericordia. Pero si tú y yo, amada iglesia, queremos tener éxito aquí y más allá del sol, te lo voy a decir de esta manera, tenemos que tener misericordia en nuestras vidas para con todos a nuestro alrededor. Ahora, veamos, iglesia del Señor, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia es mostrar compasión por el que está en desgracia. Eso es misericordia. Mostrar compasión por el que está en desgracia. Eso es misericordia. ¿Qué más es misericordia? El que tiene disposición personal para beneficiar a otro. Oiga, el que tiene disposición personal para beneficiar a otro. Eso es misericordia.
Tú y yo, amada iglesia, no podemos negar que en Cristo vemos la misericordia. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener misericordia. Si queremos tener éxito en esta vida, debemos de anhelar y vestirnos de la misericordia, amada iglesia. Jesucristo, amada iglesia, mostró misericordia. Allá vemos que Cristo tuvo compasión por los que estaban en desventaja. Eso es misericordia. Cuando una persona tiene compasión por aquellos que están en desventaja, eso es misericordia. Quiero que leamos, amada iglesia, Mateo 9:36, y veamos el ejemplo de misericordia en Cristo Jesús. Y dice, 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué mostró Cristo con estas multitudes? Misericordia. ¿En qué actitud estaban las multitudes? En desventaja. Tú y yo, amada iglesia, tenemos que mostrar misericordia con todos aquellos que alrededor de nuestra vida entendamos que están en desventaja, y ayudarles. Es el que tiene misericordia, y somos llamados, amada iglesia, como hijos de Dios, a tener misericordia. La misericordia debe ser una característica en todo hijo e hija de Dios. Es necesario, amada iglesia, si tú y yo en esta hora, al vernos a nosotros mismos, vemos que no tenemos misericordia, pidámosle al Señor que nos ayude, y que la misericordia sea una virtud en nuestra vida, para que podamos, amada iglesia, tener éxito en nuestras vidas. Misericordia, amada iglesia, es el que otorga el perdón a otros sin ningún problema. El que es misericordioso no le cuesta perdonar, en otras palabras. Es de fácil perdón. No piensa, no espera que pase mucho tiempo para pedir perdón o para dar el perdón. El que tiene misericordia es el que otorga el perdón a otros sin ningún problema y procura vivir en paz con todos. Oiga, tú y yo sabemos perfectamente que el Señor nos dice a través de su palabra que en cuanto dependa de nosotros, procuremos, dice, vivir en paz con todos. Y esto no lo vamos a poder lograr a nuestra manera, sino que solamente, iglesia del Señor, espiritualmente tenemos que tener misericordia. Para tratar de buscar vivir en paz con todos, tenemos que tener esta virtud de misericordia. Y solamente de esa manera, amada iglesia, tú y yo vamos a tener éxito. Tú y yo debemos de entender que el perdón, que es fruto de la misericordia, el mundo no lo va a entender. Tu compañero que no es creyente no lo va a entender. Tu compañera, tu amigo, tu amiga que no es cristiano, no va a entender el buscar el perdón. Al contrario, ese amigo, esa amiga, ese compañero, compañera que no es cristiano, te va a aconsejar, te va a recomendar a ti que no lo perdones, que no le ayudes al que está en desventaja. Así es el mundo. Así es el que vive bajo los parámetros del mundo buscando el éxito. No busca beneficiar a los demás, sino que el que vive buscando el éxito, amada iglesia, bajo los parámetros del mundo, lo que busca es beneficiarse a sí mismo. El misericordioso, amada iglesia, es el que siente comprensión y empatía para con otros. Ese es el que tiene misericordia. El que es transparente, el que no tiene obstáculos ni fronteras en su corazón. Quiero, amada iglesia, mencionarte un ejemplo de misericordia. Tú y yo en algún momento hemos leído el libro de Ruth. Y allá vemos a Ruth, la moabita, juntamente con su suegra, Noemí. Y tú y yo hemos leído, amada iglesia, en un debido momento, cuando Noemí y Ruth regresan a Belén. Allí en Belén, amada iglesia, te menciono esto solo a manera de ejemplo. Allí está esta historia de Ruth. Y allí en este libro de Ruth, amada iglesia, vemos a un hombre misericordioso. Vemos a un hombre que le dijo a sus trabajadores que no cortaran, que no espigaran todo en los campos, que botaran trigo en los surcos.
le dijo este hombre llamado Booz a sus trabajadores. ¿Por qué hizo esto Booz y se lo dijo a los trabajadores? Que no cortaran todas las espigas y que si fuera posible botaran un poquito de trigo en los surcos. Porque Booz tuvo misericordia de Ruth y quería Booz que Ruth recogiera y llevara alimento a su casa. Eso es un ejemplo, amada iglesia, de misericordia. Por supuesto, hay muchos ejemplos de misericordia en la Biblia, pero tú y yo, amada iglesia, debemos de ser ejemplo de misericordia en esta tierra, en esta vida, como hijos de Dios. Si queremos tener éxito en esta vida y en la vida venidera, tenemos que tener y ver cómo está esta característica de la misericordia en nuestras vidas, para que tengamos éxito. Vamos, amada iglesia, al punto número 6. Ya vimos el 4, ya vimos el 5 en esta oportunidad. Vamos al 6. ¿Quiénes son las personas de éxito de acuerdo a los parámetros de la Biblia? Y aquí voy a este otro. En Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es otra característica de las personas de éxito bajo los parámetros de la palabra de Dios? Las personas que tienen limpio corazón. Las personas que tienen limpio corazón son personas de éxito de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Ahora, si tú vas al mundo y buscas allá, o les dices allá al mundo que para tener éxito hay que tener limpio corazón, a ellos se van a burlar, te van a avergonzar si les dices eso. Te van a decir que estás loco, te van a decir que estás equivocado. ¿Por qué? Porque los parámetros de éxito del mundo no son los parámetros que Dios a través de su palabra nos ha puesto a ti y a mí como hijos de Dios. Así que no olvides, tú y yo queremos tener éxito en nuestra vida y después de partir tenemos que tener limpio corazón. Eso es lo que nos dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice la Biblia, verán a Dios en su gloria celestial. Ver a Dios, amada iglesia, ver a Dios, no solamente esperemos verlo literalmente. Ver a Dios es tener un corazón limpio, de que podemos ver la gloria de Dios en tu levantar. Podemos ver la gloria de Dios por la ropa que tienes en tu ropero. Poder ver la gloria de Dios a la hora que te sientas a desayunar, que te sientas a almorzar, que te sientas a cenar. Ver la gloria de Dios es ver la vida de tus hijos, de tus hijas. Ver la gloria de Dios es ver la salud de tu esposo, de tu esposa. Ver la gloria de Dios, amada iglesia, es ver salud, ver sanidad en medio de esta pandemia. Así que, amada iglesia, las personas de éxito son aquellas de corazón limpio, porque esto dice la bienaventuranza, verán a Dios. Así que todo hombre, mujer con limpio corazón va a tener la facultad de ver la gloria de Dios. En otras palabras, ser sensibles en nuestro corazón y poder darle gracias a Dios por un plato de comida. Poder darle gracias a Dios por el dólar que tengo. Poder darle gracias a Dios por la cora que tengo y agradecerle a Él. Que no importando lo que tenga en mi plato de comida, sino que hay algo en el plato de comida, para mí, que tengo limpio corazón, voy a ver la gloria de Dios. Un hombre, una mujer con limpio corazón, el cual es un parámetro para tener éxito, amada iglesia, va a ver siempre a Dios en todo. Llámese poco o llámese bastante, le vamos a dar gracias a Dios por ello. No vamos a estar viendo a nuestro alrededor que otros tienen más o tienen menos. Vamos a estar viendo lo que tenemos y le vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Cuántas personas, amado pueblo, no tienen corazón limpio? Y a razón de no tener corazón limpio, están viendo lo que tienen los demás y no pueden ver la gloria de Dios en lo que tienen. Poco o mucho, siempre le va a parecer que no tienen nada, porque no hay un corazón limpio. Tú y yo
Si queremos ser personas, hijos de Dios de éxito, tenemos que tener un corazón limpio y hemos de ver la gloria de Dios aquí en esta tierra y la hemos de ver en la gloria eterna. Bendito sea el Señor. Los que tienen personas de éxito viviendo bajo los parámetros de Dios son aquellos que nos preocupamos por tener nuestro corazón limpio. Imaginemos, amada iglesia, imaginémonos el éxito de ver a Dios, no un título, no un personaje, que es lo que el mundo persigue. Oiga, ver la gloria de Dios. ¿Por qué se alegra el mundo? ¿Cuándo mira la gloria de Dios el mundo? Cuando le entregan su salario. ¿Cuándo mira la gloria de Dios el mundo? Cuando mira algo material. Y mira la gloria respecto a su propia manera de ver el éxito del mundo. Obtener una casa. ¿A quién le da la gloria el mundo cuando obtiene una casa? ¿A quién le da la gloria el mundo cuando se casa? ¿A quién le da la gloria? ¿A quién le da la gloria la persona en el mundo cuando tiene un vehículo? Se la da a sí mismo, se la da a un familiar, se la da a sus propias fuerzas, se la da a su carrera, pero no se la da a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona persigue el éxito bajo los parámetros del mundo. Pero tú y yo, que ya estamos en Cristo Jesús, seguimos los parámetros de la palabra de Dios. Y primero, cuidamos nuestro corazón que esté limpio para que le demos la gloria al Señor siempre. Quiero que leamos, amada iglesia, Salmo 24:4. Salmo 24:4. Oiga lo que dice. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es el limpio, amada iglesia, de corazón. Quiero correr, amada iglesia, por el tiempo y quiero terminar ya este tema, este día. Quiero que pasemos al punto, estamos en el 6, personas de éxito, los de limpio corazón. Vamos a las personas de éxito, el punto 7, y son los pacificadores. Una persona de éxito, de acuerdo a los parámetros de Dios, tienen que tener como característica ser pacificador. Ser pacificador. Aquí dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué es un pacificador? Todo hijo de Dios, todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, debemos de ser un pacificador. Si alguien dice, yo he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida, y no es pacificador, no vas a tener éxito, amado hermano. No vas a tener éxito, amada hermana. Si te gusta echarle leña al fuego en un problema de alguien, tú no eres un pacificador. Un pacificador es aquel que apaga fuegos. Es un bombero hablando espiritualmente. Ese es un pacificador. Que viene un hermano, viene una hermana, y tú eres cristiano y yo soy cristiano, y nos dice, fíjense que el hermano tal o la hermana tal me hizo esto y esto y esto y esto. Y tú vienes, querido hermano, tú vienes, querida hermana, con la Biblia en mano, con la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca, y vienes como con agua. La hermanita, el hermanito que te cuenta el problema, está en apuros, está con fuego, el fuego lo está quemando. Está enojado, usted enojada por alguna situación X, y vienes tú y con palabra de Dios y con sabiduría, tú que eres un pacificador, vas a venir a apagar aquel fuego que mi hermana o mi hermano está sintiendo por el problema. Un pacificador, amada iglesia, es una característica de las personas de éxito de acuerdo a los parámetros de Dios. Una persona pacificadora no es una persona que provoca o induce a otros a hacer algo en contra de otros. Un pacificador no es un provocador. Un pacificador no promueve peleas. Un pacificador no le va a decir al hermano, váyase de la iglesia, sino que le va a decir, hermano, veamos la palabra de Dios, sea fuerte, esperemos. Pero muchas veces, amados hermanos,
No somos pacificadores. Y si no somos pacificadores no vamos a ser de éxito. Vamos a fracasar y vamos a dar un mal consejo. Y el día de mañana nos vamos a arrepentir porque no fuimos pacificadores. Al contrario, fuimos agotadores, que en vez de apagar el fuego, soplamos más para que se encendiera. Un pacificador, amada iglesia, no se mete o le gustan las discusiones. Un pacificador ayuda a acabar una discusión. Un pacificador se aparta cuando una discusión no se puede apagar, se aparta. Y no ayuda, no colabora a que el fuego se encienda más. Un pacificador, amada iglesia, es aquel que da el primer paso para buscar el perdón y el reconcilio. Un pacificador no le cuesta perdonar. Un pacificador no puede andar con un rostro mudado mucho tiempo. No permanece así. Bien, quiero pasar rápidamente al punto 8, amada iglesia, porque el tiempo nos ha avanzado en este día. Personas de éxito son. Leamos Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dicho de otra manera, amada iglesia, una persona de éxito es aquel que padece, que padece persecución por hacer de su vida una vida que camina de acuerdo a la palabra. Esa es una persona de éxito, aquella que padece persecución a causa de poner por obra en su vida la palabra de Dios. No pensemos que, porque muchas veces, amada iglesia, nosotros hemos hecho mal y estamos recibiendo persecución y tomamos este versículo bíblico diciendo que estoy padeciendo persecución por causa del Señor, y no es por causa del Señor. Muchas veces padecemos persecución por causa de nuestra carne, por causa de nuestra poca espiritualidad, por causa de no orar, por causa de no buscar de Dios. Padecemos persecución muchas veces, y aquí no cabe el texto bíblico. Una persona bienaventurada es aquella que de verdad, por poner por obra la palabra, por vivir la palabra, padece persecución. Esa es una persona que bienaventurada o persona de éxito de acuerdo a los parámetros del mundo. Amado hermano, amada hermana, pues por el tiempo llegamos hasta aquí. Dios te bendiga y pues hasta mañana, día domingo, pues con la ayuda del Señor, por supuesto, si Cristo no ha venido. Sigamos adelante, jóvenes, sigamos adelante y Dios nos bendiga. Dios te bendiga, pueblo de Dios.